Pompeo, lo dicen todo porque eso está repetido en varios cuentos. Varios libros. Que están en el artículo ese. Entonces le dice a Guaidó, usted le echaría pichón ahí cuando entraba a matar a todo el mundo y a fregar a todo el mundo, porque hay que ponerse duro. Y Guaidó empieza, y nos salvamos. La debilidad de Guaidó hizo que todo el mundo dijera, no, chicos, estos son unos bobos. Tal como te lo estoy diciendo, está narrado en ese libro. Entonces, estos señores que auparon las sanciones, que auparon toda la intervención americana, oye, terminan siendo como José Tomás Boves, Manuel Felipe. Cuando Boves aparece en la historia venezolana, primero aparece como patriota, pero algo le hicieron y se pone bravo y agarra a los negros, los indios, los venezolanos que estaban descontentos con la oligarquía que se quería separar de España y alguna revuelta con venezolanos, como estos señores. Guaidó y Boves son la misma cosa en términos históricos, ¿o me equivoco? Hay una pequeña diferencia de los personajes, ¿no? Bueno, Boves tenía carisma. No, y era un guerrero, ¿no? Pero no, sí, pero sabes que siempre ese fenómeno se dio en la independencia. Fíjate que esa famosa campaña de Oriente, pues, ¿no? Que hay un libro fundamental de Juan Uslar Pietri, hermano de Arturo Uslar Pietri, que habla de esa campaña que fue terrible, ¿no? Y Inés Aguirre acaba de publicar una novela muy buena que se llama La historia no contada, donde revela lo terrible que fue eso, porque terminó siendo una guerra brutal entre los venezolanos. Se mataban los llaneros, se mataban los pardos, se mataban los negros. Bueno, y aquello fue la pérdida de la Segunda República, ¿no? Que fue de Bolívar. Bolívar tuvo que irse del exterior. Afortunadamente del exterior vino con recursos y permitió pues retomar la lucha de la independencia desde Oriente, ¿no? Y posteriormente Guayana. Pero sí, esa historia ha estado pendiente. Tú sabes que, pero en la historia de Venezuela se dieron pocos casos de organizaciones o de figuras políticas que tuvieran, digamos, esa obediencia, para no decir otra cosa, frente a otros países, sobre todo a otros imperios. Y todos recordamos, por ejemplo, Mario Briceño Iragorri, refiriéndose a lo que había ocurrido, los llamaba pitiyanquis. Es un pitiyanqui, se debía mucho en Puerto Rico porque parece ser que era un animalito, ¿no? Un pajarito que iba y le decían pitiyanqui, pero era americano, lo decían pitiyanqui. El general Gabaldón, ese famoso venezolano, acuñó otra frase y decía que eran venezolanos, pero con el ombligo enterrado en el norte. Bueno, y Rómulo Betancourt, fíjate, Rómulo Betancourt dijo una frase mucho más política, mucho más, que dijo que eran criollos desclasados. Entonces, siempre en la historia de Venezuela ha habido, pero nunca se dio el caso de que venezolanos fueran en grupo pues a pedir una intervención contra el país. Una intervención además que era un crimen, por lo siguiente, Kiko. Suponte que hubieran venido las tropas americanas, después de lo que se comprobó que ocurrió en Irak, en Libia, ocurrió en todas partes, es posible que una potencia, en este caso Estados Unidos, venga, pero no es que va a conquistar ese país. Lo que va a apoderarse de un territorio y va a generar una guerra que resulta interminable, lo que estamos viendo en el mundo. Entonces no es que venía a liberar a Venezuela, no, venía a intervenir en Venezuela, un poco lo que se traduce de lo que dijo Trump ahora, ¿no? Bueno, el petróleo. Y entonces el esquema, fíjate, todo el esquema ese que ocurrió como consecuencia del famoso gobierno interino, fue la famosa reunión en Cúcuta. Y las Fuerzas Armadas era conquistar ese espacio de los Andes y el Zulia, y ahí, con la experiencia de Irak, la experiencia de Libia, crear una estructura dentro del país. No era apoderarse completamente de Venezuela, pero era la guerra. Entonces, quien pensaba que la respuesta a un problema grave interno es la intervención extranjera, no es que esté equivocado, es absurdo. Eso es comprarse la guerra y comprarse un conflicto que no se sabe dónde va a terminar, con las consecuencias que todos conocemos. Lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Siria, pues. Entonces, bueno, cuando comenzó la primavera árabe y comenzó también la ayuda de estos países, en este caso los países europeos y Estados Unidos, se dijo, bueno, mira, vamos a salir del gobierno de Al-Assad en Siria. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, van 12 años de guerra. Guerra terrible. Y entonces ese argumento de que, no, para salir de Chávez, para salir de Maduro, que vengan los americanos. Bueno, chicos, que vengan, no salen. Puede ser que mates, es más, la experiencia. A Saddam lo mataron y a Gaddafi lo mataron. Bueno, ¿y dónde está? ¿Y qué pasó?
y aquellos eran dictaduras muy fuertes, pues, que estaban encarnadas en una persona. Entonces, ese planteamiento es absolutamente equivocado históricamente, bueno, y criminal, porque no es que estoy pidiendo para liberar mi país, estoy pidiendo que vengan para destruir mi país y para acabarlo. Afortunadamente en Venezuela, como siempre ocurre en la diplomacia americana, que no es muy esclarecida en ciertos órdenes, se equivocaron y pensaron que las Fuerzas Armadas venezolanas eran las mismas Fuerzas Armadas que del pasado, y que bueno, se podían negociar con ellos, o sobornar, o comprar, o atemorizar, pues. Aquí no pudieron, ¿no? Y eso ocurrió. Como tampoco pudieron, y eso es bueno señalarlo también en el caso de los contras, en Nicaragua, en la década de los 80, que fueron 10 años de presencia ahí de los americanos. Por cierto, creo que Bolton o uno de estos fue el que estuvo allí. Elio Abrams. Abrams fue el que estuvo ahí. Entonces fíjate que Trump le da esa tarea a los que venían de esa experiencia que tuvieron en Irak, que a los contras, es decir, esa fue su fuerza diplomática importante. No era, que te digo, el pensador, el diplomático de carrera, sino estos tipos expertos de alguna manera en este tipo de operaciones, de invasiones, de estrangular países, etcétera, ¿no? En la película El Vice, que trata sobre el vicepresidente americano, ahorita me acuerdo el nombre, famosa, hay una parte que él menciona a Bolton en estas triquiñuelas. Búscame el nombre, Yesenia, el vice, ahorita ya te voy a decir que fue jefe de la CIA también. Bueno, el nombre a Bolton. Bolton aparece en la crisis del petróleo, en todas esas guerras que hubo en el Medio Oriente, aparece Bolton. Pero para ese papel. Para ese papel. Para preparar las Ahora, lo triste, Manuel, es que cuando el señor Trump, que es un loco de carretera, dice eso, me pongo a leer los timelines y aparece una cantidad de venezolanos, mariacorinos, radicales. Sí, que venga, yo prefiero la invasión a no tener que sufrir esta crisis que vivimos y no sé qué cosa. Yo leo aquello y digo, mire, pero la gente que escribe eso no sabe lo que está diciendo. Porque producir una guerra de esa dimensión, porque además cuando tú dices, ahí vienen los marines y me voy a meter en Venezuela, ¿y a quién es que van a matar? A los soldados venezolanos. Al ejército venezolano. Y a la población. Sí, y al que se les atraviese. Claro. Porque no es que Maduro y la revolución no tengan con qué defenderse. Algo pasaría ahí. Pero lo cierto es que tú vas a generar una mortandad y tú dices, una crisis más permanente que a lo mejor cunde en el continente, porque tú, en vez de utilizar la cabeza, estás utilizando el odio, los odios. Liquidas un país, la liquidación de un país. Ahora, eso no lo entienden. Lo más probable es que ahorita escriban, sí, pero tú vas a defender a Maduro. No estoy defendiendo a Maduro, yo estoy defendiendo mi país, la soberanía, que es un principio. Y eso, aquí hay un sector de la oposición que no tiene la soberanía como principio. Vamos a hablar de eso y eso es grave. ¿Cuándo regresemos?